¿Por qué muchos se apartan de la iglesia? ¿Cómo pueden los creyentes tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo es eso que el Señor Jesús no solo promete paz, sino también aflicción? ¿Qué significa vencer al mundo? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. La hora viene en que seréis esparcidos. Los evangelios sinópticos indican que esta advertencia la dio el Señor Jesús a sus discípulos poco antes de irse a orar al huerto del Getsemaní, y con ello anunció que en cuanto se hiciese efectiva su muerte, se cumpliría lo dicho por el profeta Zacarías: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Aquí entonces el Señor no solo anuncia su muerte, sino que hace notar que lo inadecuado e insuficiente de la fe de sus discípulos en Él les hará huir ante el peligro de la muerte. ¿Por qué su fe era inadecuada? Porque aún pensaban en el Mesías al estilo rabínico, desde un punto de vista político y militar. El discípulo Pedro, que hasta sacó su espada para pelear al modo terrenal, unos minutos después renegó de Cristo Jesús. Por esto el Señor Jesús no solo dice que la hora viene, sino que ha venido ya, porque la persecución que ya experimentan los discípulos ocurrirá igual más adelante, y de esto da testimonio todo el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia cristiana. Los discípulos acaban de reconocer que Cristo Jesús salió del Padre, pero el Señor les dice que de todos modos le abandonarán. Igual pasa con muchos de nosotros, que por cualquier cosa nos salimos de la iglesia, lo cual demuestra que todos somos capaces de abandonar a Cristo durante las pruebas. Mientras nuestra fe en Cristo sea inadecuada, nuestro entendimiento no estará sobre Cristo, el verdadero fundamento, sino en los criterios del mundo y sintiéndole miedo al mundo. Pero consuela ver que el Señor, a la par que nos dice que le abandonaremos, también nos dice que no temamos, que en medio de las pruebas Él nos da la paz de su presencia. Significa que a pesar de la debilidad, de la infidelidad, del fracaso en la prueba, Él nos comprende y nos perdona y nos da su paz como un voto de confianza a todos nosotros. En esto se conoce al creyente nominal que no tiene al Espíritu de Dios, en que deserta fácilmente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cada uno por su parte. En el manuscrito griego literalmente dice: cada uno se irá a lo suyo. Es decir que cada uno de los 12 se irá a su casa, a sus asuntos y actividades personales cotidianas. De hecho, el apóstol Juan narra que él y su hermano Jacobo, junto con Pedro, Tomás y otros 2 discípulos, estaban pescando cuando el Señor, ya resucitado, les visitó. Y el apócrifo Evangelio de Pedro así lo afirma. Nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y nos afligíamos, y cada cual, apesadumbrado por lo que sucediera, se retiró a su casa. Y este apócrifo también aclara que tanto Pedro como Andrés volvieron a su oficio de pescadores. Pero el Señor Jesús, tras su resurrección, recogió a su pequeña manada esparcida en el aposento alto, y perseverando unánimes en oración y ruego, les envió su Santo Espíritu. Y fueron testigos de Cristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta a nosotros
hoy. Me dejaréis solo, pero el Padre está conmigo. Durante el ministerio del Señor, Dios el Padre se manifestó en 3 ocasiones. Él hizo notar su compañía y respaldo a su Hijo Jesús en su bautismo, en la transfiguración y después de su entrada triunfal a Jerusalén. Y el apóstol Juan testifica que durante todo su ministerio, los apóstoles vieron el cielo abierto y a los ángeles de Dios que subían y descendían sobre el Hijo del Hombre. Y previo a su muerte, un ángel le fortaleció para que en mí tengáis paz. La primera vez que el Señor anunció la persecución a sus discípulos, el Señor les indicó que se los decía para que creáis, y ahora se los dice para que tengáis paz. Hoy en día, en algunas congregaciones los hermanos acostumbran a decir la paz de Cristo a las personas de quienes se despiden después del culto, y muchos creen que esta despedida del Señor dejándole su paz a sus discípulos fue una mera amabilidad, pero no. Cuando los del mundo demuestran su odio a los creyentes, la paz de Cristo es muy necesaria, pero esa paz se obtiene solo si nos mantenemos en unión con Él. La fe en Cristo es el requisito imprescindible para obtener su gozo y su paz. Esta es la diferencia de estar en Cristo y estar en el mundo. Estar en Cristo da paz. Estar en el mundo conlleva aflicción. Todos estamos en el mundo y todos pasamos por aflicciones, pero solo nosotros los creyentes en Cristo experimentamos paz, aún en medio de la tribulación. El hecho de que el creyente pueda experimentar paz en medio del sufrimiento indica que la paz de Cristo no es en el sentido ordinario en el que se entiende en el mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, de tal forma que asombra la tranquilidad con la que los creyentes nos tomamos las tantas tribulaciones. Es que para nosotros los creyentes la hostilidad de los del mundo no es señal de derrota, sino de la victoria del Evangelio. El enojo de los del mundo indica que el mensaje les está haciendo efecto. Comprender esto da paz y gozo. La reacción violenta del mundo da a conocer su derrota. Tendréis aflicción. El Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia relatan todas las persecuciones que la Iglesia ha experimentado. Al inicio solo fue de manera física. Hoy es tanto física como ideológica. Pero con todo y la brutal persecución, la iglesia primitiva, en medio de la tribulación, siempre proclamó la victoria de Cristo y transformó radicalmente la sociedad greco-romana. Por la resiliente influencia cristiana, en el Imperio Romano se desarrollaron medidas para la liberación de esclavos sin formalidad alguna. Se estableció el día semanal de descanso. Se condenó la brutalidad de los carceleros y de los dueños de esclavos. Se suprimió la crucifixión y el Estado empezó a tutelar a los huérfanos y a las viudas. Por todo esto, a los cristianos de aquel entonces les llamaron los que trastornan el mundo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Necesitamos una persecución para accionar como verdaderos creyentes. Necesitamos una tribulación generalizada para poder salir de nuestros templos y vivir la fe práctica con los demás. Gran tribulación. En el pensamiento judío, la tribulación es aquel tiempo de angustia suprema que habrá justo antes del fin del mundo, el cual será conmovido hasta sus cimientos. Será un tiempo espantoso y el último tiempo malo. Este tiempo de dolores mesiánicos está dibujado con colores muy sombríos, tanto en la apocalíptica judía como en el apocalipsis bíblico y en los evangelios sinópticos. Pero en la Biblia, esta angustia apocalíptica es descrita con el ánimo de contrastarlo con la paz y la salvación que Cristo Jesús nos da. Hay quienes argumentan, basándose en lo que sucedió con las plagas de Egipto, que la tribulación ocurrirá en el mundo, pero no en el ámbito de los creyentes. Olvidan que el pueblo de Israel no se libró de todas las plagas de Egipto.
Al contrario, la Biblia afirma que Israel sufrió parte de sus efectos. Y el Señor Jesús aquí nos dice, tendréis aflicción. No es cierto que la iglesia se librará de la gran tribulación. Hay muchos pasajes bíblicos que, bien interpretados, especifican que así será. Pero en Cristo, toda vicisitud es para limpieza y purificación. Las aflicciones nos permiten que seamos emblanquecidos. No obstante, en el Apocalipsis, el apóstol Juan dice que al abrirse el tercer sello se oyó decir, no dañes el aceite y el vino, implicando la providencia divina por los suyos en medio de la tribulación. Ahora bien, esta tribulación no solo es en el aspecto material, dolor, persecución, muerte, ni solo en cuanto a lo cosmológico, guerras, hambre, pestes, también es en el aspecto teológico. Doctrinas erradas, paganismo, pérdida del primer amor, tibieza espiritual. Ante esto, recordemos lo que el Señor Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Confiad, yo he vencido. El Señor Jesús ha anunciado su muerte a los discípulos y ahora les dice que su muerte en realidad es una victoria sobre el mundo y su resurrección es una victoria sobre la muerte. Por tanto, cuando los discípulos le vean otra vez, nadie les quitará su gozo. De aquí su palabra a nosotros hoy. Confiad, yo he vencido. Como diciéndonos, tranquilos, así como yo, ustedes también pasarán por diversas pruebas, pero también vencerán. La victoria de la iglesia sobre el mundo descansa en esta previa victoria de Cristo, una corona que solo Él ha conseguido y que la consiguió para nosotros. El vocablo griego utilizado en este versículo para vencer es nikao, que establece que la victoria no es parcial, sino definitiva. Por esto, la presencia de las dificultades indica que la victoria no es pasajera, sino un muy grande triunfo para un más grande galardón. No es una victoria solo contra el mundo, es también una victoria sobre las huestes del mal. La victoria de la iglesia no debe buscarse en la política, pues eso corrompe la fe, como ocurrió a la iglesia después de Constantino en el 313 después de Cristo, o con Juan Calvino en la Reforma Protestante. Tampoco la victoria de la iglesia es en lo militar, como en la época de la hegemonía papal o la del colonialismo feudal que convirtió la cruz en espada. Ni en lo económico es la victoria, como promueve la falsa teología de la prosperidad, pues basa nuestra fe en las riquezas materiales y terrenales y no en Cristo y sus riquezas en gloria. Todas estas son maneras mundanas de entender el concepto cristiano de victoria. Confiemos en Cristo Jesús y esperemos en Él, como lo hicieron los cristianos de la iglesia perseguida en la época de los apóstoles. Ciertamente no hemos sufrido como los primeros cristianos, pero a todos se nos exhorta a perseverar en la fe de Cristo y en la doctrina de los apóstoles tal y como está expresada en la Biblia. Permanecer en Cristo a pesar de las duras circunstancias, evangelizar y llevar los pensamientos cautivos a Cristo y hacer brillar la justicia de Dios mediante nuestras buenas obras, esto es vencer al mundo.